¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la política de inmigración de Estados Unidos con otra notable invitada, Celia Medrano, periodista e investigadora social directamente desde San Salvador. Celia Medrano, una cálida bienvenida al programa. Un gusto estar nuevamente en este programa. Espero que tengamos una muy buena conversación. Lo mismo esperamos nosotros. Celia, tu reacción ante este anuncio del gobierno de los Estados Unidos que le estaría dando entonces el camino a la ciudadanía a aquellos estadounidenses o aquellos inmigrantes casados con estadounidenses y una serie de pasos posteriores que supuestamente podría beneficiar, o entre comillas beneficiar, a más de 1 millón de latinos. Es muy difícil poder conversar sobre esta medida en particular si no tratamos de analizarlo desde otra medida que no fue tan afortunada por parte de la administración Biden de prácticamente cerrar fronteras y de facto negar que migrantes que cruzan la frontera sur de los Estados Unidos con México puedan pedir asilo, interponer solicitudes de asilo o refugio en territorio estadounidense. Esta medida fue anunciada a principios del mes de junio y tuvo una serie de reacciones, sobre todo de organizaciones que trabajan por los derechos de las personas migrantes en los Estados Unidos. Entonces, lo primero que hay que plantear de que con esto la administración Biden-Harris está tratando de salirle al paso a las reacciones negativas que ha generado en Estados Unidos el que hayan anunciado su decisión de prácticamente cerrar fronteras a personas migrantes, sobre todo la frontera sur de los Estados Unidos con México. Si hay un momento para conversar y profundizar sobre esa medida anunciada a principios del mes de junio, lo haremos. Contestando la respuesta en concreto, es una buena noticia. Estamos hablando de que a partir de la figura del parol, que es una excepcionalidad en la regla dentro de la normativa migratoria estadounidense, a través de activar este sistema de parol, van a poder personas casadas con estadounidenses iniciar un trámite de regularización migratoria. No solo ellas, sino también sus hijos, sus hijas, que se encuentren en Estados Unidos y que no estén aún bajo un estatus de regularidad migratoria. Es importante plantear de que no solamente las personas casadas con estadounidenses pueden adquirir o tramitar este parol, sino que también van a poder hacerlo sus hijas, sus hijos, si se encuentran en Estados Unidos. Puedo anticipar de que la mayoría de personas que podrán resultar beneficiadas de esta medida ejecutiva no es una medida del Congreso, no es una medida estatal, es una medida ejecutiva desde la presidencia. La mayoría que podrán resultar beneficiarios serán latinoamericanos. Quiero cerrar esta parte con plantear de que tenemos que revisar de que las elecciones en Estados Unidos serán este mes de noviembre. Por lo tanto, tomando en cuenta que esta es una medida ejecutiva, es decir, desde la presidencia, un cambio de gobierno podrá resultar negativo y podrá esta medida ser derogada, ser eliminada si asume la presidencia un nuevo gobierno. En este caso, un gobierno republicano o el mismo expresidente Donald Trump, que ya ha anunciado que las medidas en favor de la migración
para migrantes en los Estados Unidos serían de las medidas que inmediatamente él derogara si llegase nuevamente a la presidencia. Estamos entonces a pocos meses de ese primer martes de noviembre, que es nuevamente las elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¿Hasta qué punto, en tu opinión, este tema de inmigración dentro de Estados Unidos es un tema político? Es un tema político. Lamentablemente, el tema migratorio, las realidades de las personas migrantes son un tema político, y más que un tema político, en las elecciones estadounidenses se convierten en un arma política. Desde las candidaturas que fundamentan su campaña electoral en la xenofobia contra personas migrantes, pretendiendo responsabilizar a las personas migrantes de los problemas que tiene Estados Unidos, y logran captación caudal partidario, político partidario, en electores que toman como una verdad el lenguaje xenofóbico y la aseveración, tengo que decirlo, la falsa aseveración de que los problemas estadounidenses se deben a la migración de extranjeros en los Estados Unidos. Y es un arma política porque también quienes son susceptibles a este tipo de mensajes xenofóbicos, a este tipo de campaña política basada en la xenofobia, son votos que pueden ser restados a quienes tratan de mantener, al menos en discurso, un lenguaje respetuoso de los derechos humanos de las personas migrantes, y tratan de tomar acciones que respeten los derechos humanos de las personas migrantes. Es un tema de votos, y lamentablemente hay que decir que en los Estados Unidos son votos que se restan o se suman en función de qué tanto puede cuajar, qué tan exitoso puede ser una campaña electoral fundamentada en xenofobia. Cuando tú vives dentro de los Estados Unidos, el problema que te plantean los medios de comunicación hegemónicos, los de mayor audiencia, el tema de inmigración empieza en la frontera, es decir, tú vives allí y la primera imagen que te llega es de los latinos cruzando el río o cruzando una valla, y de allí en adelante, entre comillas, invadiendo nuestro país. Mi pregunta es, ¿cuánto de responsabilidad tiene o no Estados Unidos a través de sus políticas comerciales, de comercio, por ejemplo, no justo, en crear las condiciones de lo que para muchos pasa a ser la esclavitud moderna? Es decir, crean las condiciones tales de que los centroamericanos, mexicanos, sudamericanos, no les queda otra opción que, para comer y hacer comer a su familia, salir a buscar el norte, sabiendo que en muchos de los casos pasan a ser los esclavos modernos. ¿Cuán responsable es Estados Unidos de que ese fenómeno empieza mucho antes de cruzar la frontera? Hay varios elementos dentro de los temas que se pueden abordar para tratar de responder esta pregunta. En primer lugar, siempre hay que tener en cuenta de que la migración es necesaria en los Estados Unidos. Si no fuese necesaria, no hubiesen medidas que fuesen favorables para los que ya están en territorio estadounidense. Las autoridades estadounidenses tienen un comportamiento diferente con respecto a personas migrantes que ya están en territorio estadounidense trabajando, aportando a la economía, presentan impuestos, rinden taxes, con relación a la diferencia con la que se trata o se pretende tratar, no solo de manera discursiva, sino también en medidas concretas, a los nuevos migrantes
que están tratando de entrar a los Estados Unidos. Primer punto que hay que plantear. A Estados Unidos le interesa que haya migración en los Estados Unidos, porque eso le garantiza tener una mano de obra barata en recolección de productos, sobre todo en la agroindustria, en el transporte, en la construcción, en la limpieza y en los cuidados. Segundo punto que hay que dejar bastante claro, no es cierto, es falso, es mentira de que la principal migración irregular en los Estados Unidos entra por la frontera sur de Estados Unidos con México. La mayoría de migrantes irregulares en los Estados Unidos son los que han entrado con visa y una vez sus visas se han expirado, deciden quedarse de manera irregular en los Estados Unidos. Y la mayoría no son necesariamente latinoamericanos. Muchos de ellos son de otras nacionalidades y, por lo tanto, debemos insistir en plantear de que es falaz la aseveración de que hay una invasión de migrantes latinoamericanos pretendiendo entrar de manera irregular a los Estados Unidos. Tercer punto que hay que plantear con claridad, y es de que las causas de la migración no se están atendiendo en los países de origen. Hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde condena a el Estado de República Dominicana por haber violentado los derechos de 2 niñas nacidas en República Dominicana, originarias de Haití. Sin embargo, en esa condena hay un voto razonado por el juez Antonio Cancado Trindade, donde este juez plantea de que no solo debe de señalarse la violación de derechos humanos de los países de tránsito y de destino contra personas migrantes, sino que hay un derecho que se llama el derecho a no migrar. Todas las personas tenemos derecho a migrar, pero también tenemos derecho a no migrar. Es decir, que no nos veamos obligados a migrar, a dejar nuestro país, a abandonar nuestro arraigo de manera forzada, porque en nuestros países los gobiernos, los estados de nuestros países no garantizan a sus habitantes sus derechos a vivir bajo una vida digna y segura. Y las causas de la migración en América Latina hacia el ideario de los Estados Unidos son principalmente económicas y principalmente debido a diferentes tipos de violencias que se viven en nuestros países. Violencia generalizada, originada principalmente desde la criminalidad y la inacción del Estado para defender a sus ciudadanos contra la criminalidad, o la violencia estatal. Por lo tanto, las causas de la migración continúan y mientras no se atiendan de raíz, se llaman causas raíz, mientras no se atiendan las causas raíz de manera integral de la migración, podrán tomarse cualquier tipo de medidas, incluso cerrar fronteras, y la migración continuará hacia los países que se han vendido como países que pueden garantizar esas condiciones de vida segura y digna para las poblaciones, condiciones de vida que les son negadas en sus países de origen. Celia, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Celia Medrano directamente desde San Salvador sobre el tema de la inmigración en los Estados Unidos. Celia, periodista e investigadora social. Enseguida regresamos.
Continuamos hablando con Celia Medrano directamente desde San Salvador. Celia es periodista e investigadora social, hablando sobre el tema de la inmigración a Estados Unidos. La pregunta ahora entonces que me interesa tu análisis, Celia, es cuánto los presidentes actuales en nuestra América Latina contribuyen a través de sus políticas a expulsar gente de sus respectivos países. Cuando no se está atendiendo de manera real y de manera integral las causas raíz de la migración, es decir, cuando las personas se ven obligadas, forzadas a migrar porque no hay trabajo o no hay trabajo justamente dignamente remunerado, cuando no hay políticas que eviten las consecuencias de desastres de carácter natural, cuando no se toman medidas integrales para poder contrarrestar las consecuencias de fenómenos como el cambio climático y por el contrario se sigue degradando, afectando, destruyendo el medio ambiente con proyectos extractivos como la minería del oro, de la minería de cielo abierto, por ejemplo, o cuando se construyen grandes mansiones que no son para dar una respuesta a las necesidades de vivienda de la mayoría de las poblaciones, sino únicamente para ofrecer tipos de vivienda de lujo para una minoría de la población, se están violentando los derechos de las personas a vivir en condiciones dignas. Cuando hay persecución política contra personas defensoras de derechos humanos, cuando no hay políticas claras y efectivas contra la criminalidad y las personas deben de huir de sus países, tanto por violencia política o por violencia estatal mediante aplicación indiscriminada y violatoria de derechos humanos de políticas supuestamente dirigidas a combatir la criminalidad, se da una multicausalidad de la migración. Y esa multicausalidad, para tratar de resumirlo de alguna manera, se trata de no atender por parte de los estados las condiciones, la necesidad y los derechos de las poblaciones de tener condiciones dignas y seguras que les permitan desarrollarse plenamente en sus respectivos países. Eso no está pasando en Latinoamérica. Los países, algunos están tomando medidas supuestamente dirigidas contra la criminalidad que terminan violentando derechos humanos y las personas por miedo deciden irse. Otras son inactivas o incluso hacen pactos o hay aquiescencia a la actividad criminal y por lo tanto hay complicidad de actores estatales en la actividad criminal y las personas huyen, migran, se desplazan forzosamente para no ser asesinadas y víctimas de la criminalidad que impera en sus respectivas zonas. Y otras personas no encuentran un trabajo digno, otras personas no encuentran el apoyo, las políticas para, por ejemplo, poder trabajar en cultivos, poder trabajar en pequeños emprendimientos y por el contrario, las políticas los desalojan para dar privilegios a minorías y eso hace que las personas se vean obligadas a irse. Mientras los gobiernos de manera sostenida, integral, no atiendan de raíz esta multicausalidad, las personas seguirán migrando. Y no migrarán porque deseen migrar, migran porque buscan las condiciones de dignidad y de seguridad que les son negadas en sus países de origen. Justamente estuvimos hablando recientemente, tuvimos la oportunidad de hablar con una exministra de Economía del Ecuador y nos decía que justamente, para pintarlo de una manera muy pinceladas, muy gruesas, que el narcotráfico ha tomado prácticamente todas las instancias de la vida del país, del Estado, de la política, de los políticos, de las instituciones, y eso ha hecho que
miles de ecuatorianos han tenido que salir del país por fundamentalmente temor a sus vidas y también por problemas económicos porque no logran vivir con lo que las oportunidades de trabajo que tienen que cruzar, por ejemplo, la selva del Darién en Panamá con un enorme riesgo. ¿Hasta qué punto entonces este tema del narcotráfico también es un elemento presente en el tema migratorio desde América Latina hacia los Estados Unidos? Hay que plantearse una situación que el tema está vinculado con la corrupción. Si hay funcionarios corruptos, si hay operadores estatales corruptos, la migración, la necesidad de la gente de migrar se vuelve un negocio. Yo he estado, por ejemplo, en la frontera de Honduras con Guatemala y esa frontera de Esquipulas, por ejemplo, con Ocotepeque y Esquipulas, se da un fenómeno diario de lo que podríamos llamar mini caravanas, es decir, grupos de 5 a 12 personas movilizándose, prácticamente marchando en flujos constantes de personas que de manera clandestina y regular cruzan la frontera de Honduras con Guatemala para continuar su ruta hacia Estados Unidos. Y es increíble la cantidad de funcionarios de ambos países que son cómplices de un negocio muy provechoso para funcionarios que buscan cobrar o generar pequeños negocios de taxis, por ejemplo, o de alimentos, explotando la necesidad de esas personas migrantes. La corrupción es un tema muy fuerte vinculado con el narcotráfico y otros tipos de criminalidad que están relacionados entre sí. La trata de personas y el tráfico de personas también es un negocio de alta recaudación para la criminalidad organizada. Y no podemos hablar de criminalidad organizada si no hablamos de funcionarios corruptos que son parte de esas redes criminales. Y eso se expresa de muchas maneras. Por ejemplo, tenemos gobiernos que en lugar de sumarse a tratar de trabajar en función de los derechos humanos de las personas migrantes, deciden explotar la necesidad de esas personas y les cobran altas tasas supuestamente legales de uso de aeropuerto, como está ocurriendo en El Salvador o en Nicaragua, o expresados en policías cobrándole dinero a personas migrantes en México para que puedan continuar, para permitirles continuar su trayectoria. El tema del narcotráfico no solo es el tráfico de droga como lo hemos conocido. Sus redes se suman a redes mucho más complejas de criminalidad organizada que incluyen el tráfico de personas y la trata de personas. Y esto no pudiera sobrevivir ni generar las millonarias ganancias que genera si no fuera con la complicidad de funcionarios de Estado y con actores estatales. Por último, Celia, si tienes que comparar el flujo de migrantes de, por ejemplo, los últimos 2 años con lo que ha sido el flujo de migrantes desde hace 10 o 20, ¿es igual, mayor, peor, mejor? ¿Cómo lo comparas? Si nos circunscribimos a hablar específicamente de la migración irregular de América Latina hacia los Estados Unidos, el último quinquenio las cifras se han disparado y ha ido cambiando la nacionalidad de origen de los principales 10 países de cuyos ciudadanos cuyos nacionales son detenidos, por ejemplo, en la frontera sur de los Estados Unidos con México. Por ejemplo, al principio de los años 2000 de este milenio, la mayoría de personas detenidas en la frontera por la patrulla fronteriza estadounidense eran de nacionalidad hondureña, guatemalteca, salvadoreña. Incluso se llamó el Triángulo Norte de Centroamérica a la cantidad enorme de personas de nuestras nacionalidades en Centroamérica, Honduras, Guatemala y El Salvador, que eran detenidas en la frontera.
Esto fue cambiando. Ahora, por ejemplo, el número de nicaragüenses detenidos en frontera por la patrulla fronteriza ha ido aumentando significativamente desde los últimos 5 años. Y ahora rompen los récords de números de migrantes detenidos las nacionalidades de Venezuela, Ecuador, Cuba, y rompe aún ese número Haití. Entonces, Celia, ¿cuán preocupante es para ti, volviendo al principio del programa, el hecho de que Estados Unidos no ha permitido entonces que los migrantes puedan pedir asilo político dentro y quedarse dentro del territorio estadounidense mientras tramitan ese pedido? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con fecha del 6 de junio, emitió un pronunciamiento muy fuerte señalando al gobierno de Estados Unidos por violar el derecho humano a la solicitud de asilo o refugio en suelo estadounidense. La medida tomada por la administración Biden-Harris a principios de junio realmente es una medida que efectivamente violenta el derecho de muchos migrantes a pedir asilo en suelo estadounidense bajo medidas, bajo argumentos que no tienen mayor peso legal. Es importante ver de manera retrospectiva que esta otra medida dada a conocer esta semana por la administración Biden-Harris de abrir un proceso parol administrativo para que personas casadas con estadounidenses en los Estados Unidos y los hijas de estas puedan iniciar este proceso para regularizarse migratoriamente en los Estados Unidos. Pero esa medida no hubiese sido tomada si las organizaciones que trabajan por los derechos de las personas migrantes en Estados Unidos no hubiesen ejercido una fuerte presión en función de reclamar por la medida violatoria a derechos de personas migrantes tomadas a principios del mes por la misma administración. Y no debemos de perder de vista de que esto es un juego electoral. Y esta medida última tomada por Biden, anunciada esta semana, puede ser derogada si quien asume el gobierno estadounidense después de noviembre de este año ya no es una administración demócrata. Celia Medrano, muchísimas gracias por estar con nosotros. La agradecida soy yo.